Bueno, sean bienvenidos, yo soy el profesor X. En este video vamos a hablar de amortizaciones. ¿Qué es una amortización? ¿Cómo funciona una amortización? Vamos a suponer que realizaste una compra con una tarjeta de crédito o que recibiste un préstamo de una entidad financiera. Pues tenemos cierto capital, te hablaron de alguna manera de una tasa de interés y te establecieron una cuota fija que vas a estar pagando periódicamente. Para este ejemplo que vamos a hacer, en el cual vamos a entender todo esto, vamos a suponer que aceptaste un préstamo de 10 millones de pesos, te dieron una tasa de interés, que eso normalmente es poco entendible, te fijaron una cuota que vas a estar pagando cada mes. La amortización entonces es el proceso que se hace para entender cada cuota que tú pagas, cuánto paga al préstamo, a la deuda, cuánto paga de intereses, y se van a dar cuenta de que así la cuota sea fija, los valores que acabo de mencionar van a ir cambiando conforme vas pagando las cuotas. Eso es una amortización. Yo te voy a explicar la parte teórica en el tablerito y luego vamos a pasar a la parte práctica en Excel, que obviamente es mucho más rápida, mucho más sencilla, pero es importante primero entender la teoría. Entonces ponte cómodo, bienvenido otra vez. Agradezco muchísimo a las personas que se suscriben al canal y vamos a empezar. Bueno, entonces para el ejemplo que vamos a hacer, vamos a suponer que adquiero un préstamo por 10 millones de pesos en un banco. Ellos me hablan de una tasa de interés, que en este caso, para este ejemplo, va a ser el 24% efectivo anual. La idea es pagar ese préstamo en un año mediante cuotas mensuales, por lo tanto voy a estar pagando 12 cuotas. Entendamos primero lo de la tasa de interés. La tasa de interés periódica normalmente se expresa en términos de una tasa efectiva y de un periodo de tiempo, que en este caso el más común es el anual. Lo primero que necesitamos hacer es expresar esta tasa de interés periódica, pero de acuerdo a las cuotas que yo voy a pagar. Resulta que si bien el plazo para pagar mi préstamo es un año y la tasa es anual, las cuotas que yo voy a estar pagando son mensuales. Entonces esta tasa de interés anual debo descomponerla según la cuota que voy a pagar, que es mensual. Por lo tanto, este valor anual lo voy a dividir por los 12 meses que tiene el año, y eso me da el 2%. Esta sería la tasa de cada una de las cuotas que voy a pagar mes a mes. Entonces, cada vez que hablemos de una tasa efectiva anual, hay que entender que esa tasa hay que descomponerla dependiendo de la periodicidad de las cuotas que yo voy a estar pagando. Hay cuotas que son mensuales, como en este ejemplo, pero hay entidades en las cuales se puede pagar una cuota cada 15 días o una cuota inclusive cada semana. Este proceso es súper importante. Ahora, el paso a seguir es que con estos datos vamos a calcular cuál sería el valor de esa cuota. La fórmula que se utiliza financieramente para calcular el valor de una cuota es esta fórmula que estamos viendo acá. Esta misma fórmula, que es un poquito compleja, la tiene Excel mediante una función que enseguidita vamos a ver cómo funciona en Excel. Pero básicamente lo que me pide la fórmula es el capital, que en este caso es el valor de mi préstamo, la tasa de interés periódica representada por la letra I, N se refiere a la cantidad de tiempo, en este caso la cantidad de cuotas que vamos a pagar, y los tres unos que estamos viendo acá, que hacen referencia al 100%. Entonces, entendiendo que esta es la cuota, lo que voy a hacer es reemplazar los valores de mi ejemplo en esta fórmula para proceder a operar. Y listo, entonces simplemente en la fórmula reemplacé el capital, reemplacé la tasa de interés por el 2%, quitándole el porcentaje, es decir, en vez de 2 coloqué 0.02. Reemplacé la N por 12, que es la cantidad de cuotas mensuales que vamos a pagar en ese año. Y listo. Para resolver esto, lo recomendado es hacerlo por partes, aunque cuando lo hacemos por partes, en el proceso de aproximar decimales, vamos a estar cometiendo un error y al final la cuota no va a ser tan exacta. Yo para el caso de este ejemplo voy a ser muy práctico, como les mencioné al principio. Entonces simplemente voy a hacerlo de la manera fácil, aproximando. Al final vamos a comparar cuánto me da con mi método y cuánto da exactamente en Excel. Pero para que entendamos cómo funciona, no nos vamos a enredar con esto. Lo primero que voy a hacer es resolver la suma que hay dentro de los paréntesis, que es 1 más 0.02. El resultado de esta suma, que es 1.02, va elevado a la 12. El siguiente paso es resolver esta potencia, 1.02 elevado a la 12. Para resolver esas potencias que no son a la 2 o a la 3, las calculadoras, tanto las científicas como las financieras,
traen esta tecla que es como un gorrito, algunas traen una tecla que es x elevada a la y, funciona exactamente igual. Entonces en mi calculadora simplemente estoy escribiendo 1.02, el gorrito que significa elevar a la potencia 12, y eso me da, miren el número, 1.268, bueno, es un número muy largo. Aquí es donde digo que cuando uno hace este procedimiento manual tiende a aproximar, y cuando aproximas entonces debes entender que la cuota al final no va a ser exacta, pero va a ser similar. Yo voy a trabajar solo con dos decimales y entonces voy a aproximar este valor a 1.27. Ese 1.27 es el resultado de la potencia. Me queda faltando hacer esta multiplicación y esta resta para poder continuar con el ejercicio. Voy a resolver de manera simultánea esta multiplicación, que es 1.27 por 0.02, y la resta que está en la parte del denominador, que es 1.27 menos 1. Entonces resulta que la multiplicación me da 0.0254 y la resta me da 0.27. Paso a seguir, esto es una división, me queda así. Haciendo esta división y aproximando más decimales, el resultado me da 0.094. Entonces ya para terminar, lo que yo debo hacer es multiplicar estos 10 millones, que son el capital, por el resultado de este factor, que es 0.094. Y esto me da una cuota fija aproximada de 940.740 pesos. Esta sería la cuota que yo voy a estar pagando mes a mes durante los 12 meses que me están dando de plazo para pagar este préstamo. Entonces, el primer paso para entender la amortización es calcular el valor de la cuota. Eso es fundamental. Se calcula de esta manera, entendiendo que como habían tantos decimales, este valor es un valor aproximado. Repito, enseguida lo vamos a hacer en Excel para que nos dé un valor exacto. El siguiente paso en este tema de la amortización es entender que cada cuota que yo pago por este valor tiene dos elementos, es decir, cada vez que yo pago 940.740 pesos estoy pagando dos conceptos. El primero de ellos son los intereses, que pues este es el negocio de todas las instituciones financieras, cobrar intereses. Y el segundo pues es un abono a ese préstamo que me hacen para poder que esa deuda baje, para poder que esa deuda en el mes 12 ya quede cancelada. El entender qué tanto es de intereses y qué tanto es del préstamo es lo que se conoce en sí como la amortización. Entonces, para que entendamos bien esto de la amortización, voy a hacer una tablita que va a tener 5 columnas y son estas. Bueno, la tablita tiene más o menos esta estructura. Lo primero es el número de la cuota, tenemos la cuota 1, 2, 3, sucesivamente. El saldo, que es el valor que le debemos a la institución financiera. Los intereses, que es lo que ellos me van a estar cobrando. El abono es el pedacito que cada cuota yo le abono realmente a la deuda. Y tenemos el valor de la cuota, que como ya vimos es una cuota fija, nunca va a cambiar. Es muy importante entender este momento 1 porque como funciona este momento 1, funcionan todos los demás. Entonces, cuando yo voy a pagar la primera cuota del primer mes, en la cuota 1, el valor de tu deuda son 10 millones de pesos. Recordemos, la cuota que ya la calculamos es una cuota fija. Entonces el proceso de amortización de esta primera cuota consiste en que primero le voy a calcular los intereses al valor de la deuda, que recordemos es el 2% mensual. Lo que hago es multiplicar estos 10 millones por el 2% y eso me va a dar unos intereses de 200.000 pesos. ¿Ves? De esta cuota que yo estoy pagando, de esta primera cuota que yo pago en el mes 1, que son 940.000, 200.000 van para intereses. La diferencia entre estos dos valores es el abono que yo hago a ese capital, es el abono que yo hago a la deuda en este primer mes, que sería entonces 740.740 pesos. Esta es la diferencia entre el valor de la cuota y los 200.000 pesos que pago de intereses. Y de esta manera queda amortizada la primera cuota. En el momento en que yo voy a pagar la segunda cuota, el valor de mi deuda ya no son 10 millones, porque recordemos que el mes pasado a estos 10 millones yo ya le aboné 740.740 pesos. Entonces debo saber cuánto debo en este segundo mes. Es la diferencia entre lo que debía el mes pasado y lo que aboné a ese capital. Calculo la diferencia y eso me da 9.259.260 pesos. Nuevamente, los intereses, que siguen siendo del 2%, solo que esta vez ya no se los calculo a los 10 millones porque ya no los debo, sino que se los calculo a los 9.259.260 pesos, que son los que debo en este momento. Entonces multiplico este valor por el 2% y eso me da 185.185 pesos. Observen que en el segundo mes ya los intereses bajaron. Sigue siendo la misma tasa, pero como ya aboné a la deuda, obviamente entonces pago menos intereses. La cuota sigue siendo la misma, solo que esta vez el abono al capital va a ser mayor.
Entonces, si yo pago 940.740 pesos, de los cuales 185.000 son intereses, la diferencia es lo que le estoy abonando a mi deuda. Y aquí ya se empieza a ver el siguiente patrón. Cada vez que yo pago mi cuota fija, van a disminuir los intereses, va a disminuir el valor de mi deuda y va a aumentar el abono al capital. Es decir, así la cuota sea la misma, cada vez que yo la pago es más lo que estoy abonándole a la deuda que lo que estoy pagando de intereses. Este mismo procedimiento entonces lo haríamos hasta la cuota número 12 y al llegar a la cuota número 12 nos vamos a dar cuenta de que el valor de la cuota es exactamente el mismo valor que estamos abonando al capital. Y ya los intereses obviamente van a ser muy inferiores. Esto es una amortización y la estamos haciendo de manera manual para que entendamos cómo funciona. Obviamente, por ser prácticos, vamos a utilizar Excel para hacer esto mismo de una manera más sencilla, de una manera mucho más fácil. Bien, entonces, estando en Excel, estos son los mismos datos que estamos trabajando en el ejemplo. Tenemos un préstamo de 10 millones, una tasa de interés periódica ya aplicada pues de manera mensual del 2% y unas cuotas que van a ser 12 cuotas mensuales. El mismo proceso largo de aplicar la fórmula para calcular la cuota, Excel lo resuelve de una forma muy sencilla utilizando una función que se llama pago. Lo que voy a hacer entonces es que voy a ir al asistente de funciones, voy a buscar la función pago y en la función pago lo único que debo hacer es seleccionar estos argumentos que estamos viendo acá. En primer lugar, la tasa, que es la tasa periódica, selecciono la tasa de interés. El número de periodos o el número de cuotas es NPER, son 12. Y el valor actual, que en este caso serían los 10 millones de pesos. Como es un préstamo, aconsejo poner este valor negativo, ya lo vamos a hacer. Le digo aceptar y acá tenemos rápidamente el valor de la cuota. Miremos que en el ejercicio que hicimos a mano, pues por el tema de aproximar decimales, nos había dado una cuota de 940.000 pesos aproximadamente. El valor exacto, porque Excel trabaja con todos los decimales, es de 945.560 pesos. Recomiendo, repito, colocar el valor del préstamo con el signo menos, porque asumimos que es un préstamo, y de esa forma el valor de la cuota nos va a dar positivo. Entonces acá ya hicimos el mismo proceso de calcular la cuota, pero de una manera muy sencilla. Ya lo que sigue es la misma tablita, la voy a crear acá. Entonces tenemos las mismas 5 columnas. Lo que voy a hacer entonces es crear los 12 meses o las 12 cuotas que vamos a pagar, números del 1 al 12 en esta primera columna. Yo lo hago mediante una serie, escribo simplemente los dos primeros valores y luego arrastro hasta el valor deseado, que en este caso es el mes número 12. El saldo inicial, que recordemos son 10 millones los que estamos trabajando en este ejemplo. Y el valor de la cuota, que es una cuota fija que va a ser el mismo para los 12 meses. Para no digitarlo, lo que voy a hacer es amarrar esta celda con la cuota que ya la calculamos acá. Entonces simplemente escribo la tecla más, selecciono la celda donde calculamos la cuota con la función pago y hundo Enter. Este mismo valor lo voy a replicar para los 12 meses o para las 12 cuotas que vamos a trabajar. Porque recordemos, estamos haciéndolo mediante una cuota fija. Bien. Los intereses, tenemos una tasa de interés periódica, recordemos se calculan sobre el saldo. Entonces en este momento, cuando estoy empezando a pagar mi préstamo, mi saldo son los 10 millones que me prestaron. A estos 10 millones le voy a calcular ese 2% y eso van a ser los intereses. La idea es hacer la fórmula una sola vez y poderla replicar. Entonces la fórmula sería así, tecla más, selecciono esta celda y lo voy a multiplicar por la tasa de interés que la tenemos acá. Como la tasa de interés es siempre la misma, fijo la celda hundiendo F4. Y aquí tenemos el valor de los intereses en esa primera cuota. Recordemos que el abono a capital es que si yo estoy pagando una cuota de 945.000 pesos, de los cuales 200.000 son intereses, todo lo demás va a ir a abonarse a la deuda. Entonces el abono al capital es simplemente coger el valor de la cuota y restarle los intereses de ese periodo. Es una resta entre estas dos celdas que estamos viendo. Hundo Enter y ya tenemos el abono al capital. Paso al mes 2, a la segunda cuota, y como lo que estamos utilizando son simplemente fórmulas, ya aquí simplemente vamos a hacer un procedimiento y le vamos a decir a Excel que complete toda la tabla. ¿Qué pasa en el mes 2? En el mes 2 yo ya no debo los 10 millones porque a estos 10 millones yo ya le aboné 745.000 pesos el mes pasado.
Entonces lo que debo en el mes 2 es lo que debía en el mes 1 menos lo que aboné. Voy a hacer esa resta acá. Los 10 millones que debía menos lo que aboné a capital el mes pasado. Tenemos el nuevo valor de la deuda. Observen que como acá calculamos estos intereses mediante una fórmula, yo puedo simplemente replicar hacia abajo esa fórmula y ya tenemos los intereses en el mes 2. Y pasa lo mismo con el abono. Miremos que si yo replico esta celda del abono, tenemos que para este segundo mes pague menos intereses, realice más abono a la deuda con una cuota fija. Ya simplemente lo que voy a hacer es replicar esta última fila hacia abajo para que él haga los cálculos correspondientes y ya tenemos lista nuestra tabla de amortización. Para que la alcancemos a ver toda, observemos lo siguiente. Entonces, en la medida en que voy pagando las cuotas, el saldo de la deuda pues obviamente va disminuyendo, los intereses que yo voy pagando en cada cuota son cada vez menores, por lo tanto el abono que yo hago a la deuda es cada vez mayor. La cuota, sabemos, es una cuota fija, no cambia durante estos 12 meses, durante este plazo pues, que nos dieron para pagar este préstamo. Cuando llegamos a la cuota 12, a la última cuota, lo que nosotros abonamos a capital es exactamente lo que debemos. Más los intereses me está dando el valor de la cuota que estoy pagando en el mes 12. Y aquí tenemos de forma muy rápida lo que es una tabla de amortización en Excel. Mucho más sencillo, mucho más práctico. En este caso pues son 12 meses, pueden haber casos en los cuales sean 36, 48 meses o inclusive más. Entonces Excel termina siendo una herramienta muy útil para hacer una tabla de amortización, trabajándola pues con fórmulas como lo hicimos en este caso.